El olor a tabaco rancio y coñac barato impregnaba el salón de acuerdos de Palacio Nacional. No era aún mediodía, pero sobre el vasto escritorio de caoba, junto a montañas de papeles sin firmar y mapas con líneas de batalla, brillaba, como un altar profano, la botella de Jerez de la frontera. Victoriano Huerta, el hombre de hierro que había destronado a un sueño, se servía la tercera copa del día. Sus ojos, tras los gruesos lentes, no reflejaban duda, sino una certeza líquida y turbia. Señor presidente, Murmuró un edecán inclinándose. Los enviados de la embajada americana insisten. Que insistan con su chingada madre, cortó Huerta. La voz, un ronquero que el alcohol hacía más pétreo. Tomó un sorbo largo, dejando que el fuego del licor trazara un camino familiar desde la garganta hasta el vacío que intentaba llenar. Borracho, el mundo se simplificaba. Los problemas eran enemigos a los que podía mirar de frente, como a esos indios yaquis a los que había masacrado en Sonora, o como a ese idealista imbécil al que tenía encerrado en la ciudadela. Francisco I. Madero, el apóstol, el fantasma que se paseaba por sus pesadillas sobrias. Era el febrero de 1903. México, esa bestia indómita, sangraba por todas partes. La decena trágica había convertido a la capital en un infierno de trincheras y cadáveres. Huerta, el general leal que Madero había enviado a sofocar la rebelión, había cambiado de bando en la sombra. Ahora, desde el sillón presidencial que había usurpado, veía un tablero de ajedrez manchado de sangre. Sus aliados, el ambicioso embajador estadounidense Henry Lane Wilson y los conservadores porfiristas que añoraban el orden de Díaz, eran llenas esperando su parte, y sus enemigos por todos lados. En el norte, un carrancista astuto y un bandido generoso llamado Villa empezaban a rugir. En el sur, la sombra de Zapata, con su grito de tierra y libertad, se alargaba como una amenaza imparable. El juego de la traición. Huerta tomó otra copa. El alcohol no nublaba su mente, la afilaba en una dirección endemoniada, sordida. Recordaba la noche en que había tendido la trampa perfecta. Madero, confiado hasta la inocencia, creyó en la palabra de honor del militar. No tema, señor presidente, le había dicho, mirándolo a los ojos con una frialdad que el coñac ayudaba a disimular. La situación está bajo control. Lo escoltaré a salvo. Era mentira, todo era mentira. El pacto de la embajada, firmado entre Brandy y ambición en la residencia del gringo Wilson, ya había sellado el destino del apóstol. Madero y su vicepresidente Pino Suárez eran piezas incómodas. Un presidente legítimo, vivo, era un estandarte alrededor del cual se podía reunir la nación, pero un presidente muerto podía convertirse en mártir. Sí, pero los mártires, en la lógica brutal de Huerta, son más fáciles de vencer que los líderes. La orden, cuando llegó, no se escribió en ningún documento. Salía, envenenada, de su boca entre el humo de un cigarro y el vapor del licor. Un susurro a un hombre de confianza, un eufemismo siniestro, que se aplique la ley de fugas. Una frase que todos en la sala entendieron. Era la sentencia. La madrugada del 22 de febrero de 1913, mientras Huerta tal vez dormía una borrachera pesada o planeaba la siguiente jugada, dos autos se detuvieron cerca de la penitenciaría de Lecumberri. A Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez se les dijo que serían trasladados a una prisión segura. Fue una carnicería rápida. Los disparos resonaron en la oscuridad, acabando no solo con dos vidas, sino con la frágil esperanza democrática de un país. Al día siguiente, el Chorro daría un parte oficial.
Un intento de rescate frustrado, una mentira tan grotesca como transparente. El reino del miedo y la resaca. Los meses siguientes fueron el reinado del miedo y la resaca perpetua. Huerta gobernaba entre copas, sus decisiones marcadas por la paranoia etílica. Firmaba condenas a muerte con mano temblorosa. Enviaba generales incompetentes pero leales al frente, creyendo que el terror y la fuerza bruta podrían dominar a México. El país, sin embargo, se le desmoronaba entre los dedos. La indignación por el asesinato de Madero unificó a sus enemigos. La revolución constitucionalista de Carranza ganaba terreno. Villa tomaba Ciudad Juárez y hasta el presidente gringo Woodrow Wilson, horrorizado por la barbarie, retiró el apoyo a la farsa. El alcohol dejó de ser un aliado para convertirse en un espejo. En sus borracheras solitarias, Huerta quizá veía los fantasmas, el rostro gentil de Madero, los ojos acusadores de los campesinos fusilados, la mirada de desprecio de sus antiguos camaradas que ahora lo llamaban el Chacal. Su salud, minada por la cirrosis, empezó a ceder. El hombre de hierro se oxidaba por dentro. El exilio y la última copa. Derrotado, abandonado por todos, huyó a Europa en 1914. No fue un exilio dorado, sino una pesadilla errante. Intentó regresar, conspirando desde Estados Unidos con agentes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, soñando con un regreso triunfal. Era un fantasma buscando un ejército. Al final llegó a una clínica del Paso, Texas, el 13 de enero de 1916. No murió en batalla como quizá hubiera preferido. Murió cirrótico, derrotado y lejos de la tierra que había desangrado. Cuentan que en sus últimos momentos de lucidez pidió un trago, la última copa, quizá no para el valor, sino para olvidar el peso de una historia que ya había escrito con sangre y traición. La del general borracho que, por un puñado de días de poder absoluto, mató el sueño de una nación y encendió la hoguera de una guerra que duraría una década. Victoriano Huerta quedó en la memoria nacional no como un héroe trágico, sino como la encarnación del más vil pragmatismo. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo la ambición, lubricada por el vicio y la deslealtad, puede torcer el destino de un país. Y de cómo la sed de poder, al final, solo deja el regusto amargo de la soledad y el desprecio histórico. Un hombre que creyó que podía beber hasta ahogar la conciencia de México y que terminó ahogándose en su propio veneno.